amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy es julio 23, pero lo más importante es que es viernes donde se inicia el descanso y donde la gente toma sus horas para reflexionar. Pero nosotros le traemos a esta hora de la noche un tema, Luis, que va a llevar a la gente a pensar qué es lo que está pasando con la privacidad y hasta dónde pueden llegar los espías. Bienvenido, Luis, mi aliado de Libres 2.0 desde España. Si ustedes no siguen el canal de Luis, vayan a YouTube, busquen Libres 2.0 y suscríbanse porque está haciendo unos programas increíbles y generando un contenido extraordinario. Bienvenido, Luis. Bueno, muchísimas gracias, Maybor. La verdad es que, yo estoy muy agradecido por esa recomendación, pero he de decir que lo primero que tienen que hacer es suscribirse a Sin Filtros, porque, a Y ver, su igual like. A ver, yo vengo a hacer mi mejor labor aquí, pero claro, la expectativa de Sin Filtros es alta. Entonces, bueno, nosotros hacemos el trabajo que hacemos como mejor creemos que se tiene que hacer y está. Yo te agradezco la recomendación, pero bueno, primero aquí, primero Sin Filtros. Ok, y como tenemos a Luis hoy también trasnochado y es un viernes, ok, así que se está portando súper bien porque está trabajando a esta hora. Entonces vamos a subir esos likes y vamos a darle la bienvenida a todos aquellos que se están incorporando a nuestro super chat. Muchísimas gracias a todos los moderadores, Migdalia Chirinos, que hace un trabajo extraordinario, Nesta, Tamaris López y Lontán. Mil gracias de verdad por su colaboración. ¿Sabías, Luis, que hoy salieron los cubanos de la diáspora en Florida a darle un apoyo a los cubanos que están en la isla luchando por la libertad y que están a veces golpeados y tristes por la respuesta de la comunidad internacional? Aquí podemos ver en estas imágenes cómo ellos se reunieron y salieron a darle ánimo a los que están allá para que sepan que los cubanos no están solos. Así es, hemos tenido noticias de que esos grupos de cubanos que están ya en el exterior, que han prosperado, que realmente siguen teniendo su familia, sus conocidos, todo su círculo afectivo dentro de la isla, pues han estado manifestándose en la Casa Blanca, han estado realizando pues, reuniones para ver qué podían hacer. E incluso tenemos noticias, yo particularmente tengo noticias y estoy en contacto con gente de Cuba que está en Bahía de Tampa, que se está organizando para llegar hasta las 12 millas de rigor, y lo que pueda pasar después, pues estaremos muy atentos a ver qué es lo que sucede. Pero hay muchas voces, no hay un discurso unánime y es una cosa que es verdaderamente emocional, porque lo que se está jugando Cuba es su libertad y esta gente quiere libertad. Recordemos que es lo que están pidiendo, no están pidiendo otra cosa. Así es que hay una doble narrativa por parte de Washington. Por un lado, se han establecido sanciones al ministro de la Defensa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas en esta semana, también al grupo de las avispas negras, pero por otro lado también se maneja entonces la otra tesis. Hay gente que está en doble posición, si se quiere, porque hay que recordar, y esto es un tema clave, Luis, que el grupo, por ejemplo, de Black Lives Matter y del Partido Demócrata que comulga con las ideas del régimen castrista, no tiene la más mínima intención de que se produzcan algunas acciones para que el régimen caiga. Todo lo contrario, se está apoyando al régimen y no se le da apoyo a los valientes cubanos que están saliendo a las calles a luchar por su libertad, a pedir porque ellos no tienen más nada que perder. Luis. Exactamente. Ese además ha sido la gran realidad, el gran elefante blanco en el salón, que nadie quiere ver, porque se ha intentado vestir toda esta revolución de una infiltración de Estados Unidos. Eso no se lo cree ya nadie a estas alturas. Se ha intentado vincular al tema de la pandemia, que obviamente no le ha venido bien a la gente de la calle, pero que no es eso el disparador, y muchos testimonios que nos llegan desde el mismo terreno nos lo hacen ver y nos lo explican así, con estas palabras, que son las condiciones de vida, que es la falta de libertad,
la falta de libertad de expresión. O sea, estamos viendo una represión directamente en la propia Cuba que es coherente con este discurso que tenía la gente, que es que lo que quieren es libertad. Y esa doble narrativa es impresionante cómo es solo aceptada una parte, porque es cómoda, entiendo, de aceptar por la comunidad internacional y los grandes entes que se supone que tienen que velar porque estas cosas no sucedan, tipo OEA y demás. ¿Y qué está pasando, Luis, con el gobierno de España? Porque ya conocemos la posición de Borrell, pero ¿qué pasa por allá? Bueno, desde aquí, la verdad es que yo he notado muchísima desesperanza, muchísima desesperanza. Los cubanos están animadísimos, se están manifestando todos los días a las 8 de la tarde en la Puerta del Sol. Y bueno, vemos que realmente hacen valer, porque tienen argumentos, ellos sienten lo que están diciendo, no intentan mantener ninguna posición política. Es decir, esto no se trata de política. Hemos visto cómo uno de los grandes reclamos que se hacen a los políticos es, vamos a ver, no condene usted solo las dictaduras que no son de su arco ideológico. Haga el favor de ser un demócrata, de asimilar los valores demócratas, tal como lo entendemos en España, nada que ver con el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y decir bueno, que realmente nosotros queremos democracia para Cuba, queremos libertades, son personas. Y nos duele especialmente a los españoles, creo que es muy humano y espero que se me entienda esto que voy a decir, de gente que ha sido parte de España, gente que comparte nuestra visión de la vida, nuestro idioma, que estén bajo estas condiciones. Se nos parte el corazón cuando lo vemos. Así Y, es. y lamentablemente el gobierno, perdóname, respondiendo a la pregunta, bueno, hay que recordar que Borrell es un peso pesado dentro del Partido Socialista, mal que nos pese, que es el partido que nos gobierna, y tenemos una política de no tocar y de no hablar, que se han contaminado los medios de comunicación de esto de no hablar. Hemos pasado días sin hablar en los medios oficialistas de lo que está sucediendo en Cuba, tan triste como lo estoy diciendo. Así es. Bueno, y hoy tenemos unos invitados muy especiales de allá del Cono Sur. Uno de ellos ha estado acá en múltiples oportunidades y es aliado de Sin Filtros en Argentina. Y el otro colaborador es Hugo Miguel. Él es experto en ciberseguridad, en tecnología. Él nos va a contar porque ha pasado algo que muchos medios corporativos han dado a conocer y lo han denominado el proyecto Pegasus. Es un proyecto que establece, de acuerdo a los periodistas, de una organización no gubernamental y no profit que se llama Forbidden Stories, que serían historias olvidadas, en París, junto con Amnistía Internacional. Ellos han divulgado información sobre este llamado proyecto Pegasus, que según la data que ellos han dado a conocer, pues han hackeado teléfonos de periodistas y activistas de derechos humanos, políticos disidentes, etcétera, en muchos países, a través de un software que es un espía, se llaman software espías, ya lo vamos a ver con el experto, que está producido por una compañía privada israelita que se llama NSO Grupo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esto? Ellos hablan inclusive, Luis, que el grueso de los teléfonos que fueron pinchados estaban en México, por ejemplo. Hablan de 15,000 números telefónicos. El reporte también señala que hay en muchos otros países y por el contrario, la gente de NSO Group señala que ellos no están al tanto de eso. Ellos dicen que han habido informaciones extremadamente exageradas y sin fundamento y por eso pues han abierto una investigación. La empresa que es productora de ese software eh, la vende a 60 países y es un asunto únicamente dedicado, de acuerdo al comunicado de la empresa, para los países en el área militar, agencias de inteligencia y policiales. Y tiene como objetivo fundamental la búsqueda de terroristas y enemigos de los estados o gobiernos.
Sí, bueno, la historia de los software espía, la verdad es que siempre anda teñida, ¿no? Con este halo de misterio, este halo de incluso peliculero, ¿no? De lo que puede llegar a hacerse. Y yo tengo una visión, espero que nuestro experto nos lo aclare, de que es muy fácil vulnerar una máquina. Es muy fácil, es muy fácil. De hecho, hay una cosa que a mí me hace mucha gracia cuando la gente habla del sistema operativo Linux y cree que no ha prosperado y que le ha ganado la batalla a Windows y no saben que tienen Linux en el bolsillo, porque la mayoría de teléfonos van con el sistema Android, que es una versión de GNU Linux, ¿de acuerdo? Que está modificada y adaptada para estos dispositivos, que se supone que es muy segura, pero claro, es que entramos en una amplia distribución y ya de vulnerar un sistema operativo que solo tiene una parte del mercado a vulnerar una parte grande es mucho más atractivo para los hackers y se ha convertido, pues bueno, en fuente de ataque. Incluso, bueno, pues imagino aquí el experto nos dirá acerca de todos estos proyectos y de, claro, luego nos toca interpretar las intenciones de cada gobierno, ¿verdad? Exactamente, y las intenciones de los grupos que hacen las denuncias para ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro aliado desde Argentina, Julio Cirino. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Hugo Miguel, nuestro experto, que va a hablarnos de este caso de Pegasus. Bienvenidos ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias, Maybol. Un gusto estar con ustedes. Bueno, empezando porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, Hugo? ¿En qué se basa este Pegasus, este software que espía y que ha sido acusado de espiar no a los terroristas, sino a los periodistas, a los políticos, etcétera? Yo creo que tiene mucho de paranoia política. El software Pegasus es un software de interceptación de tráfico para operaciones de inteligencia que se vende desde hace más de 10 años a los estados. Solamente se vende a los estados. O sea que tiene que estar el estado registrado, quién es el usuario que lo va a usar y dónde, en qué ámbito va a recibir soporte. O sea, así como yo tengo control del teléfono, puedo tener control del software desde la plataforma de control. No es un proyecto universal para escuchar a los periodistas. Es más, si quisiera escuchar a un periodista, ni siquiera necesito usar Pegasus. Se puede infiltrar de 1000 maneras diferentes el teléfono, a veces hasta con un juego. Entonces, el gran problema de esto no es que alguien intenta entrar, es que nosotros lo dejamos entrar. Cuando abrimos una aplicación, cuando recibimos un mail con un link y abrimos el link y nos lleva a un lugar que no es seguro, o cuando bajamos una aplicación e infectamos el teléfono. Y digamos, es una práctica normal en el mundo de la interceptación de tráfico, el hecho de que estos bugs existen y no se llaman solamente Pegasus. No hay una, digamos, una mega corporación internacional tratando de escuchar a todo el mundo. Eso es ridículo. Y por otro lado, el costo del software no da para escuchar a 15.000 personas al mismo tiempo. O sea, da para hacer búsquedas y esas búsquedas relacionarlas y tener todo un patrón conducido por una investigación, ¿no? Escuchar por escuchar lleva mucho tiempo. Eso es otra cosa que también la gente tiene la fantasía de que todo se escucha. No, todo no se escucha porque sería imposible y aparte tendría un costo tremendo. Que estos software de interceptación de tráfico toman, si yo quiero escuchar el tráfico entre el micrófono y el parlante, se conozca un software dentro del teléfono que permite tomar esa llamada sin necesidad de tener que romper el cripto. O sea, si yo pongo un encriptador y hablo por el encriptador, no estoy encriptando lo que escucho ni lo que hablo, sino que lo que pasa por el teléfono. Por lo tanto, si yo pongo un software que lo que hace es tomar el micrófono, tomar el parlante y transmitirlo con un vocoder de alta compresión en tiempo diferido, yo con un segundo de delay puedo tener la conversación sin necesidad de romper el cripto. O sea que esto lo que tiene es que vulnera cualquier sistema electrónico. Por lo tanto, no hay ningún sistema electrónico seguro. O sea, si yo digo que desde el punto de vista de la seguridad asumo que estoy siendo escuchado, sería la práctica normal.
más si estoy en una actividad como la investigación periodística. Y a veces no es solamente el gobierno, a veces son otros grupos periodísticos, a veces son los grupos de interés sobre los cuales los periodistas investigan. O sea que, así como funciona Pegasus, lo que pasa es que se ha transformado en un modelo arquetípico, ¿cierto? Es un arquetipo básico de la manera con que el software que se utiliza para escuchar funciona. Entonces, le han aprendido el nombre y han generado toda una nube alrededor de esto, una nube del misterio, pero en realidad es una herramienta como miles que existen. Si ustedes quieren, entren en las páginas de internet, busquen software para esposas y maridos infieles y van a ver que les ofrecen abonarse para que les escuchen el teléfono. Y entonces eso no es una... digamos, este tipo de software hasta se alquila por día. Así que no es un tema que estén buscando una corporación o un Estado detrás de esto, cuando esto es un negocio de seguridad personal, que aparte que se salga a la luz favorece el desarrollo de la industria de la ciberseguridad, que la gente no la termina de comprar. Entonces todo el mundo habla de ciberseguridad, pero a la hora de tomar los recaudos nadie invierte en ciberseguridad. Entonces cuanto más amenazas hagamos presentes, más estamos induciendo a la gente a que tome medidas. Entonces, bueno, si hay alguien que me mete un bug en el teléfono, entonces yo venderé el sistema para poder hacer el debugging, ¿no? Entonces, es parte de, no solamente de la persecución ideológica, sino del negocio, ¿no? Bien interesante el tema que estaba planteando Hugo, porque mucha gente se pregunta qué hay detrás de esto y por qué Amnistía Internacional hace el planteamiento ya a nivel global. Luis, adelante con tu pregunta y quisiera que Julio nos fuera preparando el análisis ya desde el punto de vista geopolítico. ¿Esto va en contra del Estado de Israel? ¿Esto está planteado desde el punto de vista comercial? ¿Es una guerra o qué es lo que es? Bueno, voy a ir con varias cuestiones y también me gustaría poder aclararle un poco quizás a nuestros oyentes algunas cosas que son un poco complicadas de entender. Bueno, lo primero de decir que obviamente si nosotros ponemos en una línea recta desde que estamos hablando del teléfono hasta que otra persona nos escucha, pues hay muchos pasos hablando de la tecnología, ¿verdad? Entonces, una cosa es interferir justo en medio, que era a lo que se refería nuestro experto, y otra cosa es que te pinchen, y eso se puede hacer perfectamente, como brillantemente ha explicado, te pinchen directamente ya antes del encriptado. Porque entonces ahí da igual la seguridad que tengas en redes, que te van a fusilar lo que te quieran escuchar. Bueno, yo voy a ir a una pregunta muy sencilla, porque yo sí me creo que me quiere escuchar todo el mundo. Yo soy más de esa conspiración. Y le quería preguntar a Hugo si vamos a suponer que a mí me han infectado el teléfono, ¿vale? Entonces yo agarro, saco la SIM, ¿de acuerdo? Saco la tarjetita, me agarro un terminal nuevo, lo pongo. Yo sé que es una medida muy drástica, pero ¿estaría libre? ¿Estaría infectado mi dispositivo? Yo quiero hacer de tu teléfono. Por ejemplo, si cuando yo cambio la SIM card, hay una tríada de identificación que está conformada por tu número de SIM card, el número de email del teléfono y tu identificación en la base de datos para que te llegue la cuenta, ¿no? Cuando yo me llevo la SIM card, me llevo la identificación de la línea y la identificación del usuario. Cuando eso la pongo en otro teléfono, en el registro del operador telefónico va a seguir saliendo que eres tú con tu línea, pero que tienes un teléfono nuevo. Todo el software que actúa por download en el teléfono, infectando el teléfono, desaparece. O sea, yo no puedo tomar ese mismo software. Ahora, si yo quisiera interceptar el tráfico mediante un sistema que se llama Man in the Middle, poniendo un nombre en el medio, y lo hago mediante la interceptación del código de señalización del sistema de comunicaciones móviles, yo podría interceptar la llamada desde el operador o interceptando la red del operador. Cuando un juez pide una observación judicial, no la pide infectando el teléfono, la pide tomándola desde la red. ¿Por qué? Porque justamente lo que identifica a la persona y al usuario es la cuenta. Entonces, yo tengo registro de a quién llamaste,
cuánto tiempo llamaste, desde dónde llamaste, sin necesidad de saber desde qué plataforma lo hiciste. Igual voy a tener en el registro de la base de datos de la compañía telefónica, por el número de email, qué teléfono es, de qué compañía es y de qué tipo de sistema operativo tiene. ¿Mm? Ahora, lo que dices, lo puedo tomar de la red, lo puedo tomar desde el teléfono intervenido o desde el teléfono de tu target. A veces, si vos fueras un tipo muy buscado internacionalmente por una cuestión de terrorismo, como ha pasado, ¿qué pasa? A veces es muy difícil llegar a tu teléfono para infectarlo. Pero no así el de tu hija, no así el de tu novia, no así el de tu mujer. Entonces, ¿qué se hace? Se infecta ese teléfono esperando tu llamada. Y se te va a generar una llamada a voz falsa, que puede hacerse con una sustitución de identidad, para que tú devuelvas la llamada. Entonces ahí enganchar tu teléfono. ¿Mm? O sea que hay 1000 maneras de violar la seguridad. Interesante, de verdad. Vamos a escuchar a Julio, que está aquí muy calladito, observando. Esto tiene implicaciones geopolíticas, se puede hablar de, porque yo siempre pienso mal. Cuando algo de esto ocurre, yo siempre pienso mal, porque ya nosotros tenemos mucha experiencia en estos asuntos, y Julio también. Se puede hablar que puede ser una especie de campaña o ataque contra el Estado de Israel, porque hay que destacar que en la información se dice que el Estado de Israel es el que aprueba las licencias para que este software vaya a comprarse en algún gobierno. Adelante. Después de escucharlos a ustedes, yo no hablo, porque si hablo me están interceptando. No hablen ustedes. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo pasaba. A ver, la pasión por interceptar la comunicación ajena, yo creo que, digamos, que no tiene principio en el tiempo. Desde, digamos, derribar el mensajero que iba de un punto A a un punto B y robarle el mensaje, hasta lo que estaba contando Hugo hace unos minutos. Esto es una conducta humana que se reitera, prácticamente yo diría cada segundo. Hay alguien en el mundo buscando interceptar en un momento la carta, en otro momento el telegrama, en otro momento, nombren ustedes los momentos de la humanidad que quieran. Entonces, quiere decir que hay que buscarlo por otros dos lados. Como decía Meibor hace un segundo atrás, hay que buscarlo por el lado político y enseguida hay que buscarlo por el lado de la seguridad internacional. ¿Qué es lo que sucede con esta empresa? Yo no soy especialista en esta empresa en particular, sí la conozco de nombre, pero como señaló Hugo hace unos minutos atrás, no es ciertamente la única empresa en el mundo que hace este tipo de trabajo. Muy por el contrario, es una más en un pelotón de empresas que se dediquen a hacer esto desde el punto de vista privado y desde el punto de vista estatal. Es decir, como ustedes bien saben, hay muchos estados que, valga la reiteración, están detrás o que contratan a esas empresas como instrumento, como instrumento de operaciones de tipo político, de seguridad y demás. En teoría, esta empresa en particular se ha vendido como una empresa que se dedica fundamentalmente a trabajar en los temas vinculados al contraterrorismo. Y esto es un tema que hay que mencionarlo, porque toda esta cuestión de interceptación de comunicaciones, que ya
la escuchamos no sé, desde la Segunda Guerra Mundial, que si le interceptaban a los alemanes, que si no le interceptaban, que si escuchaban a los japoneses, que si no los escuchaban. Bueno, desde esto hasta ahora, lo que ha cambiado es la tecnología y el avance de la tecnología. Pero, de nuevo, la idea de la interceptación de comunicaciones va junto con la idea de la seguridad en las comunicaciones. Y este es el otro tema. Si hoy, en el año 2021, se puede pensar en la comunicación segura. Es decir, si una empresa o un gobierno puede decir, mis comunicaciones son 100% seguros y nadie puede violar mis comunicaciones. Que esto se ha convertido en una especie de obsesión que fíjense ustedes que digamos, yendo para atrás en el tiempo, se limitaba de alguna manera a los gobiernos. Eran los gobiernos los que estaban obsesionados por este tema. Después se extendió al mundo de los negocios, porque los negocios también empezaron a decir, mi competidor me escucha, mi competidor se entera, mi competidor tiene información antes que yo. Entonces se extendió al mundo de los negocios. Entonces encontramos que prácticamente dentro de la actividad humana, en todos los ámbitos, siempre hay sectores que quieren alcanzar la privacidad absoluta, la seguridad absoluta y demás. Yo, como Meibor sabe, no soy ningún experto en electrónica. Lo que creo es que al día de la fecha, pensar en que tengo una posibilidad, una capacidad de comunicación de manera invulnerable es una entelequia, es decir, que ya tal cosa no existe. Podemos hablar de más seguro, de menos seguro, de más vulnerable, de menos vulnerable. Hoy hablaba con mi hijo del medio que trabaja en el área de comunicaciones y le preguntaba de esto para que me instruyera la parte técnica. Y le decía, y fíjate vos que ahora se ha popularizado en todos lados, particularmente en los países de América del Sur, ese sistema de comunicaciones que se conoce con 3 letras, la B corta, la P y la N, las famosas VPN. ¿Y cuánta gente dice, yo tengo una VPN y estoy seguro? Bueno, lo que sucede es que sube 1 grado o 2 grados tu seguridad. ¿Eso significa que sos invulnerable? No, no sos invulnerable. También la VPN, ese sistema de comunicación conocido como VPN, también se puede violar. De manera tal que lo que les voy a proponer, y con esto concluyo, mis estimados amigos, es que volvamos a la paloma mensajera, que la paloma es más difícil de corromper y en definitiva es lenta pero segura. Y lo que quiero decir en serio es, imagínense un mundo en el que estamos, nos hemos adentrado, donde la comunicación segura, en términos de inviolabilidad, desde mi punto de vista bastante ignorante, es casi imposible. Desde luego, muy interesante todo esto. Bueno, yo voy a recordar que aquí en España particularmente tenemos bastante historia de esto y no somos un país que tenga una inteligencia exagerada, ¿no? Me refiero a un cuerpo de inteligencia gubernamental. Yo no soy el exponente ni el ejemplo de la inteligencia española. No, yo me refería cuando me río a Sánchez y Alcoleta, que ya no anda por ahí, pero está haciendo sus travesuras por otro lado. El Superman, que han dicho que ahora se parece a Superman. Bueno, vamos a ver. El hecho es que nosotros hemos tenido mucha polémica por un sistema que se llamaba Saitel, que directamente encargó el gobierno, la administración de Aznar, y que bueno, que después
se dijo, no lo vamos a terminar de hacer, pero sí, lo terminamos implementando. Esto es de hace años, esto es una historia ya antigua, esto era posterior al tan cacareado Echelon y todos estos softwares tan increíbles que detectaban lo que decías, tenían sus bases de datos de términos peligrosos para ubicar y demás. Y todo esto es de hace muchísimo tiempo. Entonces, vamos a ver. A mí me choca tanto que estemos hablando de Pegasus y que estemos ante esta operación de Pegasus Israel. O sea, yo lo veo, sinceramente, como una operación de ingeniería que no entiendo el motivo para intentar asociar al malévolo gobierno de Israel una acción para espiar a 15.000 mexicanos. Y esto es algo muy, muy extraño. Esto es algo que yo no paro de darle vueltas. No entiendo, porque como muy bien nos ha dicho también Hugo, dice, vamos a ver, damas y caballeros, que es que hay aplicaciones de estas a cascoporro. O sea, yo con lo de los infieles, a mí me ha matado. O sea, yo no me imaginaba que podía tener esta aplicación, la verdad. No la vayas a buscar, Luis, por favor, no la vayas a buscar, sé que lo va a hacer. No, pero bueno, esto puede ser un nicho de mercado salvaje, advierto. Periodistas. ¿Perdón? Es más rentable cazar infieles que periodistas. Por supuesto. Pero por supuesto. Que en reparto de un divorcio debe dejar mucho más. Bueno, vamos a ver, os voy a confesar algo. Yo tengo la oportunidad de crear campañas dentro de Facebook, por ejemplo, para gente que se quiera divorciar. Esto es totalmente cierto. O sea, el análisis y las bases de datos y el cotejamiento de bases de datos que tienen sobre nosotros es fundamental, es increíble. Aunque tú digas públicamente te quiero, cariño, y eres la mejor del mundo y tal y cual, hay que recordar que es Facebook más Instagram más WhatsApp más todo lo que tú quieras. Y tenemos ya declaraciones del CEO de Hewlett Packard que decía que el análisis antes era muy a la letra muerta, ahora es semántico. Para interpretar qué es lo que dices. Entonces estamos ante realmente una tecnología que a mí me parece fabulosa si se apunta bien. Julio, hablando de geopolítica, si eres tan amable, toda esta operación, con todo este avance que tenemos, ¿no parece que está determinado a señalar y apuntalar al gobierno de Israel? A mí me parece una operación muy obvia, pero... Sí, a ver, si tú dices, me lo certificas ante escribano público nacional, te digo, no te lo puedo certificar. Ahora, que algo huele a podrido en Dinamarca, y sí, es muy probable. Ahora, lo que me queda a mí como duda, y lo planteo como duda porque no tengo la respuesta cierta, es... Estamos hablando de una competencia de tipo comercial, donde la empresa A de tal origen quiere desplazar del mercado a la empresa B de tal otro origen, o estamos hablando de una maniobra que tiene un basamento más político, donde en este caso concreto de lo que se trataría es del desprestigio del Estado de Israel a través de desprestigiar una empresa, acusando a esta empresa de todos los males habidos y por haber. Es decir, todas las 7 plagas de Egipto serían culpa de esta empresa. Una cosa que tú comentabas minutos atrás es que la interceptación de comunicaciones y la interceptación de los correos electrónicos y prácticamente de toda forma de comunicación, la podemos rastrear fácilmente a la Segunda Guerra Mundial, un poco más, un poco menos, más sofisticado, menos sofisticado, con computadora, sin computadora, pero acuérdense ustedes de una operación históricamente muy conocida que fue violar el código de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto está hoy en los libros de historia como una cosa, como una operación sumamente exitosa.
Entonces, si allá por los años 40 se podía hacer, imagínense lo que no se puede hacer hoy. Por eso yo digo, por supuesto lo digo en broma, pero por eso digo, la paloma mensajera vuelve a ser el sistema más seguro, porque prácticamente me da la impresión, y no sé qué opinará mi colega Hugo, pero que sistema invulnerable no hay. Me parece a mí desde la ignorancia. Habrá sistemas mucho más sofisticados, más difíciles de violar, con más complicaciones, con esto, con el otro. Pero invulnerable, vuelvo a la paloma mensajera o al tío que le lleva la carta de Juan a Pedro y se la entrega en la mano. Digo, exagerando un poco las cosas, ¿no? Bien, bien interesante. Yo quería traer nuevamente y quiero preguntarle a Hugo, porque en el informe Pegasus, que nos tomamos el tiempo de leerlo, aparece que hubo 37 teléfonos infectados de mujeres cercanas al periodista Jamal Khashoggi, que fue que asesinaron y que ha dado lugar también a investigaciones, a problemas geopolíticos importantes e inclusive a generar narrativas en contra y a favor de países y de gobiernos. Entonces le pregunto a Hugo, ¿por qué en el informe también aparece que son los teléfonos Apple los que eran más fácil de espiar y de infectar versus los teléfonos Android? Eso tiene validez, porque la empresa de software dice que no. No, no es cierto. Cada uno de los teléfonos con sistema operativo tiene un virus distinto que lo ataca. Y hay uno para Android, hay otro para iOS. En su momento había uno para Symbian, ahora hoy Symbian no se usa más. El tema es que si ustedes leen el informe es bastante ridículo. Tiene poco de consistencia técnica, tiene mucho de suspicacia. Habla sobre por ejemplo, habla de evidencias circunstanciales. Si a un tipo lo matan dentro de un esquema de una confrontación política, queda clarísima la confrontación política. El hecho de que tenga el teléfono intervenido no es un tema aparte. Y cuando en el mismo informe habla sobre todas sospechas, me siguieron, me dijeron, o sea, todo lo que dice que le hicieron a los teléfonos lo puede hacer cualquier gobierno con el acceso judicial a los teléfonos. Entonces, si el gobierno, cualquiera sea de su color y bandería política del mundo, dijera, tengo una orden judicial para interceptar el teléfono de fulano de tal, y pide y hace las preguntas correctas a la compañía telefónica, va a tener la información que describen en el informe de Pegasus, que no tiene nada que ver con Pegasus. Es más, acusar a Pegasus en los redes de esto es como acusar a Google de las fotos de una modelo desnuda, porque es quien subió la foto, no quien vende el acceso o quien provee el acceso en un buscador. Aquí hay una fábrica que fabrica software que generó una plataforma de seguridad informática para infiltración de tráfico con fines militares vendida en forma auditada a los gobiernos. Ahora, ¿qué hace cada gobierno? Es problema de cada gobierno. O sea, si se cayó en manos de un gobierno totalitario que lo usa para control poblacional, es un problema de la ley de ese país, no del software. Es como lo mismo, yo soy un martillo, fabrico martillos, clavo y rompo cabezas. La culpa no es del martillo, de quien maneja el martillo, ¿no? O sea, esto va a pasar en 1.000 millones de software. Recién estaba mirando acá, por ejemplo, hay uno que se llama SpyTrack, ¿no? Que es monitoreo todo. Es un sistema de monitoreo que se vende como sistema de control parental, pero sin embargo perfectamente puede ser utilizado como un sistema de inteligencia. Tiene las mismas prestaciones. Entonces, tengan en cuenta que el teléfono es una computadora. Si yo quiero que no me pueda correr un virus, bueno, entonces usaré un teléfono viejo donde pongo el SIM card y hablo por teléfono y mando mensaje de texto. Si quiero que el teléfono a su vez sea una plataforma de juego y a su vez lo uso como editor de texto, bueno, es una computadora. Los Android y los iOS son computadoras. Entonces van a tener las vulnerabilidades de la computadora. Si ya me dicen no, porque estuvieron cerca, me detectaron que yo me junté con Julio.
Sí, lo pueden detectar mirando la red, no hace falta escuchar el teléfono. Entonces, todo lo que describe la gente de Forbidden Stories más Amnesty International, y sí, obviamente está teñido ante la falta de consistencia técnica de lo que dicen, está teñido de un interés político. Entonces, yo lo que haría sería separar cuáles son los grupos de los cuales hablan, ver qué identidad política tienen los grupos que denuncian y sobre qué pegan y sobre qué pivotean. Si hay intereses entre esos grupos que pegan contra los intereses del Estado de Israel, y ahí vamos a ver por qué es que el objetivo es Pegasus. Entonces, es un tema interesante de analizar, porque les vuelvo a decir, lean el informe y van a ver que todo es circunstancial. Así es, adelante, Hugo. Perdón. Sí. Sí, no, que cuando uno lee el informe, uno inmediatamente empieza a pensar qué es lo que hay detrás de esto, porque hay muchos flacos. Y en materia de investigación, cuando uno se dedica a trabajar en este asunto, uno observa que de inmediato se va hacia un lado y busca un objetivo. Entonces, mucha gente ya, amigos de la comunidad de investigación, cuando hablamos del informe Pegasus aparece esto. Sí. Un real Pegasus que no existe y que es imaginario, como los Pegasus cuando éramos niños. Claro, el Pegasus es el nombre comercial de un software de NSO, ¿no? No es más que eso. No hay un proyecto detrás. Y si queremos ser así conspiranoicos, es mucho más riesgoso la cantidad de volumen de información nuestra que tienen las compañías de plataformas digitales que la que se puede obtener comprando un software que tengo que pagar numerado para poner una cantidad de teléfonos interceptados. O sea, si yo fuera conspirador, me dedicaría más a las plataformas digitales que a comprar software. No le des ideas a Nicolás Maduro. Adelante, Luis, con tu pregunta. Sí, no, la verdad es que acaba de decir una verdad muy grande. O sea, los volúmenes de información. Además, una curiosidad, a mí me choca que en diferentes países con diferentes legislaciones se puede acceder a las mismas bases de datos de todas estas corporaciones con reglas diferentes. De esto tengo la plena constancia, ¿eh? O sea que, en fin, esto está como está. Bueno, a ver, voy a hacer una pregunta que realmente es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Y yo entiendo que es difícil también de decir, bueno, aquí estamos en terreno pantanoso. El hecho es que quizás entiendo, y simplemente ya por terminar de esgrimir un poco, de deshilachar el porqué y el informe, Pegasus, etcétera, y todo aquello, pudiera ser que mediante ingeniería inversa hubiesen aprovechado un software comercial, adaptándolo gente que no tenía nada que ver con el software original y mediante un análisis heurístico de cómo funcionaba aquello pudiesen decir, bueno, es que esto realmente procede a llamarse Pegasus o Pegasus 2.0, como lo quiero usted llamar, porque estaba basado en ese tema y esto es lo que ha sucedido. Yo en mi ignorancia, no sé si hay forma de ver esto desde ese punto de vista, por terminar de pergeñar esto. Sonido. ¿Me escuchan? Ahora. Sí, del informe del proyecto Pegasus no surge eso, porque es demasiado básico lo que dice. El hacer el análisis heurístico para ver si es Pegasus o no es Pegasus, digamos, sería infantil por parte de la empresa que lo produce, porque lo que se hace es hacer un virus, que el virus tenga un formato diferente cada vez, de manera tal que mute para cada cliente y nadie puede identificar de cuál es el origen, ¿no? Una de las normas básicas de la ciberguerra es borrar los rastros, porque todas las acciones se consideran de tipo clandestinas, o sea, nunca existieron. La diferencia entre la operación encubierta, la secreta y la clandestina es que la encubierta termina el velo cuando yo termino de la operación. La secreta es porque reconocerla pone en riesgo al Estado y la clandestina nunca existió. Y estas operaciones son clandestinas, pero igual nadie va a decir que alguien hizo algo, ¿no? Entonces hago un análisis heurístico y puedo decir que es un determinado tipo de virus, parecido a otro que conozco. Y cuando hago la ingeniería reversa, lo que hago es ponerlo tipo caja negra y ver cuáles son los inputs y cuáles son los outputs.
Entonces, lo primero que tengo que hacer es, primero, me calienta la batería del teléfono. ¿Por qué? Porque está transmitiendo más. Comparé el teléfono siempre contra la misma antena para que no tenga que variar la potencia para la recepción. Entonces, generar una mesa de prueba donde yo digo, bueno, a ver, el teléfono, ¿cuál es la condición normal de transmisión? ¿Qué cantidad de tráfico genera? Cuando yo veo que la cantidad de volumen de tráfico aumenta o que el teléfono está en transmisión cuando debería estar en reposo, es indicio de que el teléfono está infectado. ¿Mm? Pero también tenemos que tener en cuenta que cuando damos permiso para todas las aplicaciones y damos sí, quiero, sin necesidad, muchas veces estamos diciendo sí, transmitime los datos cuando quieras, solo cuando tenga Wi-Fi, o podés usarlo cuando tenga datos en roaming. Entonces somos nosotros también los que no tenemos ni idea de cómo estamos securizando o no nuestro entorno. Y a veces los datos, por ejemplo, si yo fui a las galerías del Corte Inglés, ¿no? Y me paré a ver una vidriera y mandé los datos y bajé una aplicación del Corte Inglés, es probable que el Corte Inglés quiera saber que estuve y que colecte la información y la mande. Y yo le di permiso para eso. Ahora, el mismo software lo puedo obtener para mandar la información de diferentes lugares. No hace falta a veces ni siquiera estar conectado a la red. Nosotros generalmente utilizamos las redes de Wi-Fi para que no se recargue nuestro uso de datos, ¿no? Datos móviles. Bien, yo puedo poner un Wi-Fi que emule otro, que es facilísimo hacerlo, y que tome sin password un Wi-Fi marca blanca, y voy a tomar los datos de Wi-Fi. Ni siquiera me tengo que molestar en encriptar el teléfono. Entonces, hay miles de cosas que hay que tener en cuenta para tener una comunicación segura. Ahora, si yo tomo el análisis del proyecto Pegasus, del informe de los periodistas, y veo, primero, en una columna pongo quiénes son todos los que denuncian, los 182 que enuncian la intercepción, y pongo a qué actividades se dedica. O sea, me están obligando a hacer inteligencia para poder contestar la pregunta, porque es, a ver, ¿quiénes son estos 182? ¿Qué cosas tienen en común? ¿A qué gente los persigue y por qué? Y cuáles son los efectos que han tenido y cuáles son las alarmas que han recibido. Entonces vamos a dar cuenta que la mayoría de las cosas que dicen son propias de la persecución a su actividad en forma natural por la gente que tienen como inteligencia en oposición, no por Pegasus. O sea, sí, Pegasus es una excusa. Y aparte para Amnesty es una buena excusa porque se va a encargar siempre de estar en la vereda de enfrente denunciando la acción de los gobiernos, lo cual esa es su razón de ser, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver es quién gana y quién pierde en este balance. Así es, quién gana y quién pierde. Julio, adelante, creo que tenías algo que decirnos. No, yo siempre lo tomo por el lado más político-filosófico, si ustedes quieren, porque mi conocimiento técnico no alcanza para llenar una pequeña copa. Lo que yo estaba pensando cuando los escuchaba tanto a Luis como a Hugo es que nos estamos olvidando de un sector de la actividad, si ustedes quieren, que realmente ha tenido el mérito, entre comillas, de promover en mucho todas estas actividades, tanto de comunicación como de escucha, que son los amigos narcotraficantes. Es decir, si hay alguien que en los últimos 10 o 15 años se ha ocupado de ver cómo podía fastidiarle la vida a las autoridades, cómo podía fastidiarle la vida a los gobiernos, cómo podía buscar comunicaciones seguras, ha sido el narcotráfico, porque justamente su actividad delictiva, su actividad violatoria de los códigos penales de los distintos países, me atrevo a decir de casi todos los países, ha sido justamente lograr sistemas que le han permitido, digamos, comunicarse en forma razonablemente segura. Y independientemente del tema Pegasus, el otro tema íntimamente vinculado a esto es el tema de
la connotación altamente política que mencionaban ustedes minutos atrás. Por un lado, quienes aprovechan esto o quieren aprovechar esto para atacar al Estado de Israel. Es raro, realmente me tiene sorprendido que todavía Estados Unidos no se comió algún palo, porque ustedes saben que un vaso de agua y un palo a Estados Unidos no se le niega a nadie, ¿no es cierto? Entonces, me extraña que todavía no se comió. Y lo que más me extraña es que todavía no salió, no se meneó, no se comentó para nada, y no estoy implicando nada con esto, simplemente estoy señalando mi extrañeza, que dos actores en el área de la seguridad de las comunicaciones, que son realmente actores con mayúscula, no han sido mencionados. No está mencionada Rusia y no está mencionada China. No hay nada que decir ni de rusos ni de chinos. Pero resulta que Rusia y China, Hugo lo sabe y seguramente tú también, Luis, la actividad de Rusia y China en el área de las comunicaciones y de la interceptación de comunicaciones es una actividad amplísima, que prácticamente no hay terreno que no abarque. De manera tal que creo que una visión, digamos, objetiva, por llamarlo de alguna manera, objetivo entre comillas, de este tema, debería haber incluido a Rusia y a China prácticamente, yo diría, en la misma fiesta. Porque algo que comentaba Luis hace un rato atrás, yo no sé, y repito, no lo sé hasta qué punto en realidad el blanco de todo esto no es la libertad en las comunicaciones, sino el blanco es el ataque al Estado de Israel o el ataque a una empresa que trabaja con el Estado de Israel. Esto me queda a mí como una duda pendiente porque, repito, me llama la atención que supongamos por un minuto que esta empresa de origen israelí tiene detrás suyo al Estado de Israel y que la empresa y el Estado de Israel son culpables de toda culpabilidad. Ok, aceptémoslo como premisa por un segundo. ¿Implica que son los únicos en el planeta que están haciendo esto? ¿O implica que son uno más en un pelotón donde prácticamente me atrevo a pensar que hay por lo menos 5 jugadores de primer orden en ese mismo partido? Y nadie comenta nada. Entonces, esto de alguna manera, desde el punto de vista político, del análisis político, me llama un poco la atención. Con esto no pretendo exculpar ni culpar, simplemente señalo, tal vez el tema sea un poquito más complejo de lo que lo están pintando en el sentido de fulano malo, mengano bueno. Y haya que pensar en colores, en tonos alternativos. Esto es lo que se me ocurre a mí, repito, desde la ignorancia de alguien que sabe de computación hacer on y hacer off, mucho más no. Entonces, digo, este es un comentario tal vez para abrir un poquito el tema. De acuerdo. Bueno, a ver, quiero hacer varias apreciaciones. Lo primero, decir que no me resisto a apuntalar algo que ha dicho Hugo, porque creo que es de mucha utilidad para nuestra audiencia. De hecho, en una convención hacker expusieron esto y yo me quedé de piedra, porque dijeron que esto mismo que acaba de explicar Hugo, de que cuidado porque te ponen una red abierta y ahí te pueden agarrar la información, esto lo hacen en aeropuertos. O sea, en aeropuertos hay una persona que se sienta en un sitio, tú no sabes quién es, se pone con su portátil y no sé cómo se pondrá, pues aquí los expertos sabrán, a generar una señal que se llame, pues mira, veo ahí la cafetería no sé quién, no tiene wifi, pues pongo cafetería no sé quién y pongo el wifi abierto. Entonces va la gente inocentemente, un servidor picaría sin ningún problema, dice, mira, aquí hay una wifi, me conecto.
y oye, te están agarrando todo. Te están agarrando, pero todo. Entonces, simplemente eso, que lo conecto con el axioma este de la informática que dice que el 90% de los fallos siempre están entre el teclado y el asiento. es el usuario. Bueno, a mí me quería... Yo tengo una duda, porque aquí nos están vistiendo, y parece ser que es cierto, que muchas de estas operaciones de espionaje y demás, pues se marcan dentro del tema, pues prevenir el terrorismo, todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces ya surgen ese debate de decir, bueno, hasta qué punto mis datos son míos, hasta qué punto debo de ceder mi privacidad para dársela a y que se prevengan datos y demás, ¿no? Y que se prevengan todo esto. Yo a mí me parece muy inocente hoy en día creer que no nos espían, y voy a lanzar una pregunta y me gano el título de conspiranoico, pues me lo gano, pero ¿hasta qué punto estamos hoy en día intervenidos, espiados de forma mecánica, de acuerdo, de forma, digamos, natural? Se me viene a la memoria incluso el keylogger del propio Windows, que va mandando cada 10 días todos los datos para que se procesen. ¿Hasta qué punto estamos todos espiados? Depende de qué nivel de espionaje vos te refieras. Hay una cantidad de información propia que viaja por la red sin que vos, digamos, separemos. Hay una información que es información propia del sistema que vos brindás sin dar consentimiento. Y hay otra con la cual vos das consentimiento para enviarla. O sea, si todo lo que es el registro para, o sea, pongo el celular, lo prendo. El celular se registra en la red. En la red, primero, pregunta de quién es el celular manda un pager, el celular responde diciendo soy yo, pertenezco a tal compañía, entonces ajusta la potencia en función de la antena, asigna un canal, toma una frecuencia. Cuando digo soy yo tengo ya los números de email y SIM registrados en la red y voy a registrarlo en el sistema de la red. Con lo cual, ya como desde el punto de vista de que me tienen que cobrar la comunicación y para eso tienen que saber cuántos datos trafiqué y cuántos minutos hablé, todo eso está registrado. Y eso es susceptible de ser monitoreado y de ser puesto sobre una plataforma de información geográfica y puedo tener el movimiento de la persona, ¿no? Después, hacia toda la información de contexto que me dice cuándo prendí el teléfono, cuándo apagué el teléfono, cuánto estoy en mi casa, qué tiempo trayecto, cuánto dura el trayecto, por dónde hice el trayecto, tengo dos niveles. Un nivel a nivel de infraestructura, que lo puedo tomar desde el operador, y un nivel a nivel de aplicación, que lo puedo tomar desde lo que yo le dije a Google que puede hacer con mis datos, ¿no? Ahora después es una cuestión de fe. Si yo le puse, no quiero que registren mis datos y no me lo muestra, no quiere decir que no los tenga, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si yo le digo, Google no registra mis datos, pero le pongo, busca mi teléfono y resulta que lo encuentra, quiere decir que no lo registró, pero lo tiene. Lo que lo hace es que yo no los vea. ¿Mm? Entonces, tenemos que asumir que toda la actividad electrónica que hagamos deja una traza. Y que la vigilancia masiva es algo que es una utopía, ¿no es cierto? Es un sueño así medio conspiranoico, ¿cierto? Por el costo que tiene. Si yo soy un blanco y voy a dedicar a un analista a que me analice, ya valgo el sueldo del analista. Y si hay alguien que está trabajando sobre mí lo suficiente como para estar los 365 días del año buscando información sobre mí, quiere decir que es un tipo muy valioso. Multiplíquelo por la cantidad de gente que se cree que la están siguiendo y van a ver el presupuesto que hay que tener para seguirlo. Entonces, sí, la capacidad técnica existe. De que eso ocurra a las 24 horas ya es más difícil. Y que encima alguien se tome el tiempo de analizar lo que digo es muchísimo más difícil. Entonces, si tengo que decir, ¿nos escuchan? Sí, nos escuchan. ¿Nos escuchan todo el tiempo? Dudo. Si yo necesitara acceder, ¿tengo la manera de acceder? Sí, tengo. Existen los mecanismos para acceder. Ahora, todos los elementos de contralor jurídico tienen que estar se tienen que tener en cuenta para cada país. No todos los países tienen la misma normativa. Y eso es lo que defiende al ciudadano y es lo que nos hace vivir en países que tienen su marco legal. Para decir, no quiero que me escuchen, está bien, no te escucho. Nadie le va a decir que no te escuchan. Es así.
O sea, es lo mismo cuando dicen, no, vamos a hacer una ley de inteligencia que prohíba la inteligencia. Bueno, está bien, será entonces a partir de este momento es clandestina, pero lo van a seguir haciendo igual. No existe. O sea, lo único que pasa es que si es clandestina, si lo agarran, tiene que pagar una pena. Y bueno, ahí entonces vemos el riesgo. ¿Cuánto cuesta la información? ¿Cuánto vale la información? ¿Cuál es el riesgo que quiero correr y si vale la pena correr el riesgo? Si es lo que dice Julio, que son narcotraficantes, y van a correr cualquier riesgo, ya están jugados, ya su actividad es ilegal. Ahora, en este caso, la denuncia de los países es que sí, los países pueden comprar, es como decir que me compraron misiles Exocet. ¿La culpa que tiró el misil es de Francia? No, es del país que tiró el misil. Bueno, dejemos de lado que el caso de Hugo es un caso especial porque como él es ingeniero electrónico, él puede hablar en tecnicalés antiguo y tecnicalés moderno, cosa que yo no puedo hacer. Pero, sin embargo, me dejó pensando, volviendo al tema de la connotación o de las connotaciones en las comunicaciones, que de alguna manera, y sin pretender hacer con esto psicología barata, pero creo que hay algo de egos en el tema de decir o de señalar, a mí me escuchan, a Maybor la escuchan, a Luis lo escuchan, a Hugo no lo escuchan. ¿Por qué? Porque se supone que yo estoy comunicando de un punto A a un punto B algo tan importante que hay gente, sean gobiernos, sean empresas, sea el que fuere, sea la Santa Iglesia Católica, que va a tener interés en escuchar lo que yo digo. Ahora, tomen ustedes y van a ver que les cuesta meter el concepto en la cabeza. Los billones, no sé si son billones, son trillones, son cuatrillones, no sé, de comunicaciones que en el mundo se emiten por segundo, por minuto. Y díganme, ¿quién tendría la capacidad de A, tomarlas, B, y esto muchas veces nos olvidamos, que está bien, pongamos que Luis y yo estamos hablando y alguien toma esa comunicación. Pero lo que insinuó Hugo hace un rato, que me parece muy importante, es alguien tiene que escuchar ese diálogo, tiene que tener las computadoras que analicen ese diálogo y en definitiva tiene que hacer algo que técnicamente se denomina pasar de la recolección de datos a la inteligencia de los datos. Y la inteligencia de los datos es que yo de eso que escuché, de eso que intercepté, saco una información que es de valor, ya sea para un gobierno, ya sea para una empresa, ya sea para el narcotráfico o ya sea para quien ustedes quieran imaginar. Es decir, que hay un proceso que tiene etapas bien diferenciadas. Sí, que solamente con escucharlo a Hugo o solamente con escucharla a Maybor no está terminada la historia, porque escucharla es el primer paso. Ahora, después, ¿qué hacemos con lo que escuché? Porque escuchar, se puede escuchar muchas cosas, pero ¿y qué hacemos con eso? ¿Quién? Y ahí hay un tema que casi yo diría que roza lo filosófico, que es cómo pasamos de la simple información, que es lo que me da la interceptación, me da información, cómo pasamos de eso a la siguiente etapa. ¿Y cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es el conocimiento. Y el conocimiento tiene que entenderse como el pasaje que se hace de la información pura y dura, diría un español, a, bueno, entonces, ¿qué implicancia, qué trae aparejado
esta información y cómo yo esto lo convierto en conocimiento, entendiéndose por tal el hecho de que yo conozco, pónganle comillas, conozco lo que hace, lo que dice, dónde vive, cómo piensa Luis, o cómo piensa Maybor, o cómo piensa Hugo. Y ahí hay un salto que yo llamo salto cualitativo, que es donde paso de nuevo de la información pura y dura al conocimiento. Y alguno se atreve en el terreno de la filosofía a decir cómo yo paso de esa información al conocimiento, y agárrense fuerte, del conocimiento a la sabiduría, que son, digamos, valores completamente diferentes. Me da la sensación de que acá nos quedamos, o se queda siempre el análisis en el primer escalón, que es el tema de la recolección de la información. Y dejo la pregunta abierta, bueno, ¿y qué hacemos después con la información? Porque tenemos toneladas de información. ¿Qué hacemos después con la información? Y esto creo que es un interrogante que valdría la pena dilucidar. Muy probablemente, Julio, esa información sea vendida a empresas para explotarla desde el punto de vista comercial. Pero como nosotros siempre pensamos mal, Luis y yo, no es que seamos conspiranoicos, es que pensamos mal, también puede ser adquirida esa base de datos, esa data importante, por políticos, dictadores, agencias de inteligencia que anden investigando a X persona, o que quieran fastidiarle a X persona, o que quieran arruinar la reputación de X persona. Aunado a todos estos hombres o mujeres celosos y celosas, para estar en el lenguaje inclusivo, pues quieran buscar algún elemento para argumentar frente al juez quién se queda con la casa o quién se queda con el vehículo. Pues este tema es tan interesante que podríamos pasar horas y horas discutiendo. Aquí está Hugo, creo que él quiere discutir, no sé si fue que lo siguieron o no, Hugo. No, hay una cosa que para que se den idea de la magnitud de lo que es el cruce de la información. Si yo quisiera saber el teléfono celular de Julio, ¿no? Y soy un juez en la Argentina, tengo que empezar a pedirle a las compañías, mandarle un exhorto, hacer que le digan a la policía el teléfono. Ahora, si yo no lo quiero para una acción judicial, voy a una compañía de marketing directo y compro el teléfono de Julio. Así es fácil. Hay mucha información que está tabulada y se vende, porque la vende la información, por ejemplo, el marketing de los bancos compra y vende cualquier información financiera nuestra a espaldas nuestras, y el Estado no participa. Entonces, cuando el Estado lo pide, tiene 1000 elementos de contralor que le impiden llegar a la información. Ahora, si lo tengo que hacer por izquierda, es cuestión de plata, ¿no? Siempre las coimas funcionan y operan mejor. No, coimas no, se vende. Te dicen cuánto quiere la base de datos, con cuántos clientes, con 160.000, qué zona, Capital Federal, qué nivel de ingresos, tal. Bueno, listo, voy y lo compro. No está regulado eso. Luis. Bueno, sí que me gustaría aclararle información a nuestra audiencia. Vamos a ver, esto que acaba de decir Hugo es tan cierto que escúchenme bien lo que les voy a decir. Bueno, yo estoy certificado por Google para realizar campañas y demás, y las utilizo en el sector empresarial. Miren, yo por estar en España, yo puedo destinar una campaña y puedo hacer que el target objetivo pues cumpla una serie de particularidades. Entre ellas no está el sueldo. Pero lo que acaba de decir Hugo es tan cierto que si yo me voy a Australia y me doy de alta allí, yo puedo hacer que mi campaña esté destinada, por ejemplo, a personas que ganen entre 800 y 900 dólares. ¿De acuerdo? Porque tiene una legislación diferente. Esto es tal que así. Y ahora voy a decir algunas cosas para que sepan ustedes mi experiencia al respecto de los datos que recaban de nosotros. Miren, si alguien pasa cerca de un restaurante asiduamente, yo puedo hacer que al teléfono móvil le llegue una oferta para el menú de ese restaurante. Esto es así, aunque ustedes no lo crean.
Esto es muy común, ¿eh? ¿Saben ustedes que visitan en eBay, en Amazon, o donde ustedes quieran? Dicen, bueno, necesito una cortadora de césped. Y de repente se van a otra página y les empieza a aparecer la cortadora de césped hasta que terminan soñando con ella. Eso es una campaña mal hecha, ¿de acuerdo? Porque cada vez que les aparece eso, está pagando el de la cortadora, ¿de acuerdo? Y no le interesa eso, ni interesa que usted compre. Miren, ahora mismo podemos acceder a bases de datos con plata por delante, sin juez, directamente de gente interesada en comprarse un coche o de gente que le interesa saber de coches. Lo diferencia. Yo tengo una casillita para decir, muéstrame esta oferta al que está buscando un coche. Y están ustedes tan espiados que cuando se lo compren y se lo cuenten a sus amigos, les dejará de aparecer ese anuncio. Claro, mi pregunta y mi apreciación acerca de todo esto es, si esto lo podemos hacer a nivel empresa, ¿qué narices no están haciendo los gobiernos? Y les voy a dar un simple dato. La fuente que tengo en Cuba, que nos está pasando todas las informaciones que estamos reflejando los días de hoy, aprovecho para decir que viva Cuba Libre y que todo nuestro apoyo para los pobres cubanos que están pidiendo su libertad, me gustaría decirles que una de las informaciones que me hacen llegar es que mensajes de textos que contengan la palabra VPN o V chica PN automáticamente no llegan. ¿De acuerdo? Es decir, puede hacerse cotejamiento masivo y control masivo de data con una intención previa, ¿de acuerdo?, para realizar una operación que redunde en tu beneficio, sin ninguna duda. Bien, hasta aquí esto quería comentar. Bueno, creo que el tema, como les digo, da para más. Así que vamos a hacer un nuevo programa y vamos a invitar a Hugo Miguel y a Julio para que sigamos conversando sobre este tema tan apasionante. Miguel está haciendo mucho ruido hoy. Yo creo que ya él se quiere ir a rumbear, pero no puede, así que está en el proceso de... Este es el software que está intervenidísimo ya. Ese sí debe ser el Pegasus que anda por ahí protestando, diciendo, bueno, a mí no me han invitado para ese programa y yo soy el protagonista de ese programa. Así es que aquí tenemos al Pegasus. Vamos a despedirnos por hoy, viernes. Mil gracias a Hugo por haber estado con nosotros y a Julio, a quien siempre invitamos para que nos traiga esa posición tan clara que tiene en materia de geopolítica y de seguridad nacional. Y Luis, bueno, feliz noche, feliz madrugada para ti. La verdad que hoy trasnochamos a Luis. Bueno, bien, a gusto, en muy buena compañía y aprendiendo mucho. Y me uno al llamado de Luis y al apoyo a toda la gente de Cuba que está peleando por la libertad y la democracia. Creo que ya es hora de esa transformación de una isla en decadencia con un régimen destructor a una isla de progreso donde la gente tenga la oportunidad de estudiar sin sesgo y de progresar desde el punto de vista económico y cultural. Así que muchísimas gracias a todos los que nos han mandado mensajes también pidiéndonos que no vamos a olvidar el tema de Cuba, definitivamente no lo vamos a olvidar, seguiremos la próxima semana y si ocurriere algún hecho importante durante este fin de semana, ahí estaremos para contarlo. Por ahora sí nos vamos, feliz noche a todos, feliz noche, feliz madrugada, Luis. Bueno, feliz noche.